Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad al Mic. Continuamos estudiando los beneficios de los que participan en esta vida de la salvación que Dios nos dio a aquellos escogidos. En un programa anterior vimos lo que fue llamado eficaz. Dentro del plan de salvación de Dios para los escogidos en la eternidad, Dios llama y responden eficazmente en fe solamente a aquellos quienes han sido escogidos, y hablamos de un posible llamamiento a todas las personas, es decir, que todas las personas del mundo son llamadas o escuchan el Evangelio, llamadas a creer en el Evangelio, pero solamente creen aquellas que son eficazmente llamadas, que son los escogidos de Dios. Aquellos que son eficazmente llamados participan en esta vida de tres beneficios: de la justificación, de la adopción y de la santificación. Y lo que vamos a ver a lo largo de esta semana, en cada episodio, es que estos tres beneficios provienen solamente de la gracia de Dios. Estos tres beneficios son un regalo de Dios a través de Cristo solamente. No hay forma de que Dios regale este tipo de beneficios o estas obras a alguna persona en este planeta sin que sea Jesucristo el garante o el mediador, el dador de estos beneficios, porque no hay una especial obra de Dios Padre en las personas si no es a través del Hijo. No están separados en la Trinidad. La actividad, si se quiere decir, o la obra o la participación en la obra divina de salvación, cada una de las personas de la divinidad. No obran por separado. Si bien decíamos que el llamamiento eficaz es finalmente aplicado por el Espíritu Santo, en quien inicia esa obra es en Dios Padre, y solamente puede ejecutarse por causa de la perfecta obra del sacrificio de Jesucristo. Como verán, no están separadas las personas de la Trinidad en la obra de salvación de una persona. El último versículo que les compartí respecto del llamamiento eficaz era Romanos 8:30, hablando de estos beneficios que disfrutan aquellos elegidos de Dios, aquellos eficazmente llamados, que dice así: y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, de estos beneficios, lo que hoy vamos a ver es la justificación. Dice así entonces la pregunta número 33 del Catecismo Menor de Westminster: ¿qué es la justificación? Y responde: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por fe. Tres importantes cosas de esta respuesta son: la justicia de Cristo nos es imputada. A diferencia de lo que creen, por ejemplo, las doctrinas católicas romanas, es que la justicia es infundida en una persona. No voy a meterme mucho en este tema porque es realmente muy profundo. La doctrina católica tiene su postura en este aspecto, pero la Biblia nos enseña que la justicia no se infunde, sino que se nos imputa. ¿Qué significa esto? Que no radica en nosotros ninguna obra, ni hay nada hecho por nosotros que haga que Dios nos justifique. La segunda cuestión importante que debemos llevarnos de esta definición de justificación es que es obra de la libre gracia de Dios. Nuevamente, la justificación de un ser humano no radica en nada que el ser humano tenga en su ser o pueda hacer o pueda llamar la atención de Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque hay una doctrina de base que acompaña a esta enseñanza bíblica, y es que el ser humano está muerto por causa de sus delitos y pecado. Por esa causa no puede responder a Dios. Nadie que está muerto puede responder a nada. Entonces, ¿cómo puede una persona que está muerta espiritualmente, aunque esté viva en su carne, responder en algo a Dios o hacer alguna obra que a Dios le llame la atención de manera que Dios le dé la justificación?
Ahora, ¿justificación de qué? De que no es culpable de su pecado. En eso consiste la justificación, en que Cristo obedeció perfectamente la ley moral de Dios y fue perfectamente santo, sin mancha, sin pecado, y es en esa obra de obediencia de Cristo que Dios, a aquellos eficazmente llamados, nos acepta como justos ante sus ojos. Así lo responde la confesión. Nos perdona nuestros pecados mediante esta libre gracia de Dios, solamente, nos dice la confesión, solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada. Nosotros no tenemos nada de esto, ni un poco, y nada que hagamos en esta vida, si permanecemos muertos en nuestro espíritu, en nuestros delitos y pecados, jamás vamos a hacer algo que haga que Dios nos justifique por nuestros méritos. Son solamente por causa de los méritos de Cristo. Y esto se recibe solamente por fe. Esta es la tercera cuestión que hay que llevarse. Solamente lo recibimos por fe. Es por gracia, para la gloria de Dios, que se recibe la justificación solamente por fe. Este tema, esta doctrina, se habla en la Confesión de Fe, en el capítulo 11, y trata 6 artículos en donde dice realmente verdades muy, muy profundas, que hoy no vamos a hablar, no me voy a meter en ese tema porque realmente es muy profundo, llevaría un estudio muy largo, pero como les había dicho en el programa anterior, es solamente un repaso porque hemos dado ya este contenido en otra temporada, pero es importante que te lleves estas 3 cuestiones y vamos a ver cómo la Biblia en realidad nos enseña esto. Nosotros usamos como guía la confesión y estas preguntas, pero la que nos enseña esto es la palabra de Dios. Entonces, cuando en esta respuesta dice que el perdón de los pecados es por la libre gracia de Dios, la confesión nos cita Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice de esta manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es la justificación entonces? Es que nosotros, siendo pecadores, por haber transgredido la ley de Dios, por haber pecado contra Dios, somos perdonados por Dios, somos justificados, somos declarados justos. Eso es una declaración, es como una acción legal que Dios hace de una persona, pero no porque radique algo en ella, sino, como dice acá Romanos, que lo hace gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No dice la redención de obras buenas, no dice la redención de otros santos, no dice el pago de indulgencias, dice la redención que es mediante Cristo Jesús. No hay otro dado a los hombres quien pueda redimir el pecado de los hombres. Entonces inicia esta obra Dios Padre, quien envía a Jesucristo, y por medio de él, de la redención que es por la obra de Jesucristo, es que somos declarados justos. No somos hechos justos porque permanecemos en esta vida participando del pecado aún. Pero vamos a ver cómo se aclara este tema cuando veamos lo que significa la santificación. Sin embargo, somos declarados justos. ¿Cómo somos declarados justos? Por medio de la fe. ¿Es la fe algo que radica en el hombre, de lo que el hombre pueda jactarse de tener y por lo tanto merecer la justificación? No, tampoco la fe es algo que nace del hombre, sino que es don de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Es la fe la que salva? No, la fe es un medio por el cual Dios obra la justificación en una persona. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 19 al 21 dicen la siguiente declaración: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, es decir, con Dios, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, el Evangelio. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Parecen difíciles estas palabras, pero el orden de cada una tienen su importancia. Cristo, que no había conocido pecado porque fue perfecto, no porque era Dios, sino porque Él realmente obedeció a la perfección la ley de Dios. Dice que por nosotros Dios lo hizo pecado, cargó en Él todos nuestros pecados, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia, ¿sí? Justificados de Dios en Él, en Cristo, solamente en Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 17 y 19 dicen: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esta referencia es a Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿sí? El regalo de la justificación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Es suficiente entonces el sacrificio de Jesucristo para la justificación de pecados? Sí, es suficiente y no necesita de obras para que se valide o se complete la justificación, porque ya Cristo lo hizo en su perfecta obediencia. Podemos descansar que nuestra salvación está completa en Cristo. La justicia que presentamos al Padre no es nuestra sino la de Cristo, y por lo tanto es perfecta y suficiente para que Dios, por su gracia, mediante la fe, nos perdone por la eternidad y disfrutemos de Él por la eternidad. Esto es lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mi pregunta es: ¿cómo pueden sostener muchos hombres y muchas religiones que por las obras somos justificados delante de Dios? Es decir, que por las obras tendríamos derecho de que Dios nos dé el privilegio o nos deje pasar al cielo cuando sufrimos la muerte de esta vida, pasemos a un estado de eternidad perfecto por nuestros méritos, por nuestras obras. ¿Cómo puede ser que haya hombres que se basan en la Biblia para decir que en realidad sí, la salvación es por obras? Esto es realmente para pensar, ¿no? Yo me hago estas preguntas para que reflexionemos juntos. Más allá de que estoy hablando de esta doctrina superficialmente y es realmente mucho más profunda, creo que los versículos son sumamente claros. La justificación es por la fe en Jesucristo. Y de esto trata entonces la justificación. No te pierdas el próximo episodio que sale esta misma semana, que va a tratar sobre la adopción, otro de los beneficios de los que disfrutan los escogidos, que son eficazmente llamados. Gracias por estar del otro lado, no te pierdas el próximo programa y nos escuchamos en un próximo podcast.